seguimos. Sí, la siguiente iglesia es de la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira es dentro de las 7 cartas que han sido enviadas a esas 7 iglesias, era la ciudad más pequeña, la más insignificante en comparación con las demás, y son los que han recibido la carta más larga. Y esta iglesia, o esta ciudad de Tiatira, pues se situaba a unos 64 kilómetros de Pérgamo. ¿Ya? ¿Os acordáis de la curva geográfica donde íbamos subiendo? Allí en Turquía, pues ahora volvemos al sur y nos bajamos ya al llano, al valle. Esa ciudad ya no estaba en un monte, sino que estaba realmente en un llano. Y en esta ciudad había sobre todo una clase obrera. Era sobre todo muchos trabajadores, mucha gente que tenía sus propios negocietes, que se sacaban pues la comida con sus trabajos. Y es una de las ciudades, de las primeras donde había sindicatos. Así que lo que hoy conocemos como sindicatos, de aquellas eran gremios de trabajo. Había el gremio de los alfareros, el gremio de los curtidores de pieles, el gremio de los que recogían la lana, de los teñidores de lana. Y casi todo el mundo, así como aquí en Valencia, pues casi todo el mundo, casi todo buen valenciano pertenece a un casal fallero, pues allí también, en función de tu profesión, pertenecías a un gremio o a otro gremio. Y esta ciudad pues estaba en la arteria de una carretera principal entre la Asia del Norte y Asia del Sur. Y eso hacía que cualquiera de la ciudad de la Asia del Norte que quisiera ir al sur tenía que pasar por la ciudad de Tiatira. Entonces eso hacía de Tiatira que era una ciudad de paso, ¿vale? Donde muchos pues pasaban, muchos comerciantes, y ahí volvían a aprovisionarse de las cosas para poder seguir su camino. Y en ese sentido pues ha podido desarrollar mucho comercio esta ciudad gracias pues a todos los que iban pasando, viajando de un lado para otro, porque ese era el lugar de estacionamiento. Por ejemplo, todos los que hemos hecho viajes, tenemos nuestros puntos donde nos paramos siempre, ¿no? Si tú vas a Alicante y te paras a echar gasolina o a tomar un café, seguro que tienes tu parada favorita, ¿no? Dices, yo siempre me paro en esta estación o en este pueblo, que aquí hace unos muy buenos bocatas. Pues, o si te vas a Madrid, muchos dicen, pues yo me paro en el pueblo de Honda, de La Rubia, se llama así el pueblo. Allí hacen muy buenos bocatas, hay una muy buena parada ahí y se llenan de coches. Pues así era un poco la ciudad de Tiatira. Se paraban ahí, decía, yo tengo que ir hacia el sur o hacia el norte, me voy a parar en Tiatira, que allí hay muy buenos bares, voy a comprar una vasija para mis sobrinos de regalo, porque allí fabricaban muchísimas vasijas, se trabajaba mucho los metales, y ahora veremos por qué es importante entender un poco ese contexto, y dentro de ese contexto reciben esta carta, esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Vamos a leerla. Mensaje a Tiatira, el Apocalipsis 2, desde el versículo 18 hasta el 29. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno
según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la lectura de esta tarde. A veces parece que son textos complicados, pero a medida que vamos viendo el desarrollo es más sencillo de lo que parece. Sobre todo entendiendo que si hemos recibido la palabra de Dios, Dios la escribió para nosotros, para que nosotros la podamos comprender. No hemos recibido su palabra para leerla y no entenderla, sino que el que se acerca a su palabra y con sinceridad quiere entenderla conforme al corazón de Dios, Dios da entendimiento. Pues aquí recordáis que en cada iglesia Dios se presentaba bajo un título, bajo un nombre, y aquí a la iglesia de Tiatira Él se presenta como el Hijo de Dios. Es la única vez en todo el libro del Apocalipsis donde Él se presenta con ese título, el Hijo de Dios. Lo que les está diciendo, no así como con Esmirna, que se presentó como el Hijo del Hombre, en los escritos originales, como aquel que sufrió en sus carnes propias, y por eso estaba hablando a una iglesia que iba a sufrir el martirio, sino que aquí se presenta como Hijo de Dios, es decir, como Dios mismo, la esencia de Dios. Es Cristo, pero es Dios mismo que les habla en persona. Entonces, cuando se acerca con ese criterio, ya no viene tanto para elogiarla ni para aplaudir a esta iglesia, aunque sí reconoce ciertas características positivas que tenía esta iglesia, pero vemos que los elogios o el reconocimiento de lo que hacía es muy breve, pasa rápido y luego va al meollo de la cuestión, a lo que realmente quiere ir. Aquí Él se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Y en el primer capítulo, pues, Él se describe así. En el versículo 16 dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y también en el versículo 15, remontando al 1:14, dice que sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Esas mismas expresiones las retoma para la iglesia de Tiatira. ¿Por qué se presenta como aquel que tiene los ojos como llamas de fuego? Porque se revela como aquel que conoce el interior de los corazones, que conoce lo que hay en las conciencias, que se presenta como aquel a quien no se le puede esconder absolutamente nada. Dice, tu iglesia, externamente uno reconoce y ve todo lo que haces. Haces un montón de cosas para Dios, haces un montón de cosas para la obra de Dios, pero lo que hay en tu corazón no me gusta. Y por eso Él se presenta con esos ojos, como llamas de fuego. ¿Por qué? También en Tiatira, la divinidad principal a la cual se adoraba era al dios Apolo. Había un panteísmo donde se recogía una recolecta de dioses griegos y ese era el dios principal. Y por eso Él se presenta, pues mira, solo con mis ojos como llamas de fuego brillo más que el dios sol que tiene esa ciudad. Ahí, en esta ciudad, pues como decía antes, había muchos gremios de trabajadores, en lo cual cada gremio tenía su propio dios. Los alfareros tenían su dios, los que tenían las lanas tenían su propio dios, y etcétera. No había tanto una divinidad de la ciudad o un patrono principal aparte de Apolo, sino que cada clase social, sobre todo la clase obrera, pues tenían cada uno su propio dios. ¿Qué es lo que hacían cuando se juntaban? Se juntaban todos, hacían comidas juntas, toda esa comida era sacrificada a esos ídolos correspondientes de cada gremio de trabajadores y luego pues hacían, como dirían aquí hoy en día, hacían la fiestuja,
eso se transformaba en orgías, en libertinaje sexual, y si tú no pertenecías a un gremio de ellos, pues no tenías trabajo. Entonces esa era la presión que tenía esta iglesia. Para poder tener un trabajo tenías que pertenecer a uno de esos sindicatos o de esos gremios del trabajo. Si no hacías parte de eso, pues te veías en muchos problemas, porque te decían, tú quieres trabajo, entonces tienes que pertenecer a esto. Como si hoy en día tú buscaras un trabajo y te exigieran que adorases a la Virgen María, si no, no te dan trabajo. Y tú dices, no, pero es que yo necesito ese trabajo, pero tampoco voy a hacer eso. Pues lo siento, aquí no puedes trabajar. Y entonces esta iglesia tenía esa presión. Aquí Cristo se presenta como aquel que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Porque también era un metal que se trabajaba mucho allí en Tiatira, el bronce. Y cuando hablamos del bronce bruñido, es cuando ya brilla, ¿no? Como un espejo, que tú ya te puedes ver a través de ese metal. Cuando ya está trabajado del todo, calentado del todo y acabado. Y Él se presenta así, con esa mirada penetrante que conoce lo que hay en los corazones y también como aquel que viene a quebrar y a pisar toda injusticia. Toda injusticia no de la ciudad, sino de la propia iglesia. La iglesia de Pérgamo o de Esmirna tenían un problema de que había persecución, de que el mismo diablo iba a echar a unos cuantos de ellos en la cárcel y que iban a pasar por persecuciones. Pero aquí ya hemos entrado en un terreno más peligroso, porque la obra diabólica ya estaba dentro de la iglesia. Era desde dentro el problema, ya no era tanto desde fuera. Y por eso aquí Cristo se pone un poco más serio y se presenta así hacia ellos, no como aquel padre amante, sino aquel que viene a imponer su justicia. Aquí le dice que conoce sus obras, conozco tu amor. Era una iglesia que tenía amor. ¿Qué es lo que pasaba en los gremios de trabajadores? Oye, yo tengo un problema con esto. Los carpinteros, por ejemplo, se me ha estropeado la mesa. Tú tranquilo. Otro dice, yo tengo la madera, te ayudo. O sea, entre ellos era como club. Hoy en día podríamos decir, si tú eres del Madrid, pues yo también, pues entonces nos llevamos mejor que este que es del Barça. Pues de aquellas eran lo mismo, pero con las profesiones. Si tú eras de una misma profesión, pues había como un feeling especial entre ellos. Y eso ya, pues, lo transportaron al cristianismo, los que se iban convirtiendo, pues, tenían esa costumbre, pues, de ayudarse mutuamente. Así que esta iglesia, a nivel de obras, es algo que había entendido rápidamente. A nivel de servicio, también. Tenían fe, tenían servicio, tenían mucha paciencia, tenían amor unos por otros, y además tenía una característica impresionante, dice que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, que muchas iglesias pues empiezan bien, arrancan con mucho fervor, se llenan de Dios, hacen muchas obras y con el tiempo se queman. Se cansan y se hartan y al final pues van desertando y van haciendo cada vez menos porque se van cansando más. Pero esta iglesia no. Sus obras iban creciendo, creciendo y cada vez más. Y esto es algo pues que Dios lo reconoce en ellos. Has empezado con una cierta cantidad de obras, con una cierta calidad de obras, y reconozco que en el tiempo eso ha ido creciendo, ha ido a más. Pero tengo una cosita, varias contra ti. Y ahí se extiende más, se extiende más. Es como cuando hay una boda, normalmente las personas miramos más a la novia o al novio. A la novia, ¿eh? y si tiene un vestido perfecto, pero que tiene una mancha de chocolate por ahí, ¿en qué nos fijamos? En la mancha de chocolate. Y decimos, madre mía, el vestido casi perfecto. Pero todo el mundo va a hablar de esa mancha de chocolate. Eso va a estar, y va a quedar como anécdota. Y aquí era lo que pasaba. Hacían muchas obras, muchas cosas buenas, pero tenía eso que la afeaba, eso que hacía que Dios no estaba contento.
Y le dice eso, tengo estas cosas contra ti, ¿qué toleras? Es una palabra muy moderna, ¿no? La tolerancia. Hey, no hay que ser tan, tú eres demasiado así. No sé si hemos oído a veces eso. Es demasiado drástico, eres demasiado al pie de la letra. Vivimos en el siglo XXI, hay que ser un poco más tolerante. Pues Dios está en contra de la tolerancia. No tolera para nada el pecado. Está absolutamente en contra. No tolera absolutamente nada de eso. Dice que ahí dentro había una mujer, Jezabel, y no es que esta mujer se llamara Jezabel, sino que muchas veces, pues, en la Biblia vemos que le dan nombres en función de lo que ha sido esa persona, de las características de esa persona, en cómo ha sido su vida, para que sepamos las características de esta mujer que estaba ahí metido dentro de esta iglesia, pues la compara a Jezabel. ¿Qué se decía ella? ¿Qué decía de ella misma? Profetisa. Entonces, aquí hay un buen castellano, ¿eh? Podemos decirlo todo junto, así se nos queda. Profetisa. No sé, porque muchas veces oigo, ahí viene la profeta. Y eso es un mal castellano. No es la profeta, es el profeta y la profetisa. Muy bien. Entonces, esta profetisa, que se había autoproclamado profetisa, se dice profetisa, nadie la puso ahí, por lo menos Dios no, Él no la reconoce, y eso pues nos recuerda que hay muchos ministerios que se autoproclaman, que se levantan a sí mismos, que son hombres que dicen yo soy el superapóstol y tal y cual, y no es Dios que lo ha puesto ahí, pero ellos se autoproclaman. Y esta mujer, pues, Jezabel, ¿quién era? Era una mujer mala, pero mala. En el Antiguo Testamento, pues, habla de ella como que ha sido la peor mujer que ha existido en toda la era del Antiguo Testamento. Además, su historia está en Primera de Reyes, que podéis ir leyendo en vuestras casas, del capítulo 16 al 21, y se había casado con un rey, con el rey Acab. Acab era el rey del norte de Israel, donde gobernaba sobre las 10 tribus, y ahí se dice de Acab que él pecó. ¿Y cuál ha sido su mayor y más grave pecado? Haberse casado con esta mujer. Así que, para los que creen o piensan, mira, yo de todas formas me caso, no peco porque Dios luego aprueba el matrimonio y ya está, y si ya somos pareja, ya somos marido y mujer, y que nos bendiga. Pero aquí dice, no, este rey ha pecado por haberse casado con esta mujer. ¿Por qué? Porque ella era hija de un rey de Sidón y vino trayendo todas sus costumbres de su tierra, y ella adoraba al dios Baal, y con ello pues tenía todo un séquito de profetas de Baal, y en todo eso ella enseñó lo que dice aquí, a que forniquen entre ellos, a que se acuesten unos con otros, en los rituales del paganismo, y entre ello pues también entra la brujería, hechicería y ocultismo. Sacrificaban comidas, animales, se lo comían y luego hacían de todo. Y lo malo que ha hecho esta mujer es que ha influenciado a toda la nación de Israel. O sea, el rey Acab, por eso ha pecado, porque él no supo estar en su sitio. Tenían la ley de Dios, tenían los mandamientos de Dios, y se han dejado influenciar absolutamente por toda la maldad de esta mujer. También hubo profecías sobre esa mujer, de que acabaría mal, que caería de una ventana, y así fue, cayó de una ventana, vinieron los perros y se la comieron, y le lamieron la sangre. Y lo que está diciendo Dios aquí sobre esta mujer, le da como un tiempo para que reflexione, para que se arrepienta. Dice, si no, su final va a ser el mismo. Y no solo ella, sino aquellos en la iglesia que acepten también esa doctrina. ¿Cuál era la doctrina de esta mujer? Pues bajo la influencia de los gnósticos, donde justamente había venido la influencia de la otra ciudad, de Pérgamo, de los nicolaitas, donde daba igual si tú pecabas con el cuerpo, mientras tu espíritu esté a salvo.
Entonces predicaban la palabra. ¿Tú has aceptado a Cristo? Sí. ¿Tienes fe en Dios? Sí. ¿Has pedido perdón por tus pecados? Sí. Pues ya está. ¿Qué es lo que se salva? Tu alma. ¿El cuerpo dónde queda? Aquí en la tierra. Eso no se redime, no se salva, pues haz con él lo que te dé la gana. Porque total, eso queda aquí en la tierra. Lo importante es el alma, que va al cielo. Y en la Biblia nos enseña que debemos de alabar a Dios con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, alma y espíritu. Es indivisible. No puedo decir, yo alabo a Dios con toda mi alma y con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Pero esta mujer consiguió enseñar eso. Pero por causa de la presión en la que vivían allí, de los gremios. Porque justamente ahí en la iglesia pues había muchos trabajadores y ella pues les enseñó eso. Dice, mira, es que para sostenernos, para comer, tenemos por narices que aceptar de estar metidos en los gremios. Así que da igual. Vosotros en vuestro corazón habéis aceptado a Cristo y todo, amén, aleluya. Tenéis fe en Dios, tenéis amor, hacéis servicio, pues ya está. Esto es nuestro medio de subsistencia. Da igual que comamos de lo sacrificado, da igual de los rituales, que nos acostemos con el que sea, porque total hace parte del trabajo. Es nuestra responsabilidad respecto a la ciudad. Entonces, muchos se dejaron seducir por eso. Y la carta aquí ha sido escrita pues al ángel de la iglesia, que representa al responsable, al pastor, y era un poco la primera reprimenda, se la llevaba el alto cargo de la iglesia, porque estaba tolerando esa enseñanza. Se han dejado seducir. Y entonces aquí hay un grupo que son aquellos que aceptaron esa doctrina y luego habla de los hijos de Jezabel. Dice, a ellos no les da ni la oportunidad de arrepentirse, dice, yo mismo los mataré. Yo mismo los mato. Para que las iglesias sepan que yo ejecuto juicio en la iglesia. O sea, que Dios mismo ejecuta el juicio en su propia iglesia antes que sea el mundo. Él tiene mucho celo por su palabra, tiene mucho celo por su nombre. ¿Por qué con los hijos es más duro? Porque esa sería la siguiente generación. Esa siguiente generación que crecía en la iglesia ya no conocía a Dios, para nada. Habían crecido bajo la enseñanza de esta profetisa, con la seducción de todo esto. Entonces ya vivían un ritual, vivían una religión, pero no tenían el amor, la fe de la primera generación cuando había sido constituida la iglesia. Había una mujer en la Biblia que era de allí, de Tiatira. No sé si sabéis cómo se llamaba. ¿Alguien sabe? Se llamaba Lidia. Encontramos ahí en el libro de los Hechos, 16-14, cuando Pablo estaba ahí en Filipos, estaba por ahí evangelizando, y había esta mujer aquí. A ver, ¿dónde estás? Hechos 16-14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ella no podía estar en su ciudad como cristiana, porque no pertenecía a ningún gremio y tenía que salir a otras ciudades a vender su mercancía. Era lo que le ocurría a los cristianos. Y ella amaba a Dios de todo corazón y no quería mezclarse con esas falsas doctrinas. Y por eso pues tuvieron ese encuentro en Filipos. Aquí Dios dice que lo que hará con esta mujer la arrojará en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran si no se arrepienten. Y a los hijos directamente los hiere de muerte. Para que todas las iglesias sepan que aquel que tiene los ojos de fuego es aquel que escudriña la mente y los corazones, y dará a cada uno según sus obras. ¿Quién es salvo por sus obras? Nadie. Somos salvos por medio de la fe, no por las obras. Pero ya que ellos estaban demostrando con esa actitud de que estaban negando la fe, pues entonces Dios mismo le dice, pues os voy a pagar según vuestras obras. Y cuando Dios juzga según las obras, nadie es salvo, absolutamente nadie.
Pero ahí dentro de esta iglesia, pues había un pequeño remanente de personas que no aceptaban esta enseñanza, de esta famosa profetisa. Entonces dicen que a los que no tienen esa doctrina, los que ellos llaman las profundidades de Satanás, y las profundidades de Satanás es cuando en el mundo decimos, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes sobre todo, cuando empiezan en el tema del ocultismo, la primera materia en la que entran es en la Ouija. ¿Qué adolescente no ha practicado eso? Y eso son las profundidades de Satanás. Es decir, se meten en algo que no entienden, en algo que desconocen, en algo que no saben las repercusiones que van a haber sobre sus vidas. Pero porque en el ser humano siempre ha habido curiosidad de saber, wow, ¿qué habrá en el más allá? Mira, wow, un espíritu, mira, es la aguja que se mueve, tú haz una pregunta, a ver qué pasa. Y se lo toman como un juego. Pero el enemigo de nuestras almas no está jugando, va en serio. Quiere cazar a un máximo de almas. Aquí de nuevo Dios se dirige a los vencedores, a los que quieren guardar, dice, guardar mis obras, no las obras para haceros ver por la sociedad, sino las obras suyas. Dios les dará autoridad sobre las naciones. Aquí es la primera vez que entra en este tema de que va a dar autoridad sobre las naciones. Y este texto ha sido un poco mal interpretado por cierto movimiento evangélico donde dicen que tenemos que poseer el mundo, tenemos que poseer las naciones para Cristo, extender el reino. Y no se trata de eso. Cuando Cristo dé autoridad a la iglesia sobre las naciones, será cuando Cristo reine sobre la tierra. Y eso aún no existe. Eso será después, al final de todo el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Cuando Cristo venga y venga a instaurar su reinado de 1000 años aquí en la tierra, Él va a regir el mundo con una vara de hierro, con su justicia, donde todo el mundo lo va a ver y se tendrán que doblegar a su reinado. O sea, y esto ya no es un reinado espiritual, simbólico, sino que será real y será en este planeta. Pero eso será a un futuro. Y a los que han permanecido fiel hasta el final, a los que han retenido su nombre, a los que han obrado según las obras de Dios, Dios les dice que a estas personas Él también les dará autoridad sobre las naciones para gobernar con Él sobre la tierra. Más adelante, en unos meses, cuando nos toque el tema del milenio, lo veremos más en detalle. Y cuando dice, Él las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Los vasos de alfarero era lo que estaba construyendo Tiatira, porque hacían muchísimas vasijas de alfarero. Pues así es lo que va a hacer Cristo con esas obras. Así como lo que estáis haciendo con vuestras manos, yo cojo y con mis pies de bronce bruñido hago chuf, lo quiebro todo. Porque vuestras obras no valen nada. Porque habéis mezclado las obras con la aceptación de las doctrinas de esa que se llama Jezabel. Y aquellos que son fieles, aparte de darle autoridad sobre las naciones, también dice que le dará la estrella de la mañana. ¿Qué es esa estrella de la mañana? Nos lo dice en el último capítulo del Apocalipsis, Apocalipsis 22, 16, dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es Cristo mismo. Él dice, yo estaré con vosotros, yo me voy a dar a vosotros, yo soy vuestra recompensa. Son aquellos que tienen oídos, que oyen lo que el Espíritu dice a las iglesias y que hacen conforme a su voluntad. Entonces, esta iglesia de Tiatira representa, si lo tomamos en el término histórico, representa el periodo de la iglesia que va desde el año 500 de nuestra era hasta el año 1500,
que representa un poco la edad oscura o la media edad, o el oscurantismo, donde realmente pues, ha habido muchísimas falsas doctrinas que se han ido mezclando con el cristianismo y que a partir del siglo XV personajes como Lutero pues, han ido un poco poniendo más luz y más claridad para volver a la verdadera autoridad de las Escrituras. Como aplicación para nuestras vidas, pues podemos hacer muchas cosas para Dios, podemos hacer muchas obras, pero no olvidemos que esa mirada de Cristo sobre nuestras vidas es tan penetrante que absolutamente nada se le escapa. No se le escapa absolutamente nada. Yo os puedo engañar, os puedo mostrar una apariencia de ser alguien para haceros creer que yo soy de cierta manera, pero puedo vivir una vida oculta que nadie desconoce, pero Cristo sí la conoce. Él me dice: Antonio, yo estoy viendo lo que estás haciendo. Cuando estás solo, cuando te escondes, cuando crees que nadie te ve, ten mucho cuidado, porque si no vas a acabar mal, porque eso no lo quiero en mi iglesia. Eso no lo quiero, porque si no eso está afectando al resto del cuerpo. Y vemos el celo de Dios por su iglesia, el celo de Dios por su obra. A veces pensamos que tenemos que ayudar a Dios, que tenemos que hacer cosas para Dios, pero quien más tiene celo por su obra y por su nombre es Él mismo. Y Él mismo mete mano si hace falta. Si la misma iglesia no es capaz de solucionar sus problemas interiores, sus problemas de dentro, si en la iglesia se tolera el pecado, Dios deja como un margen donde dice: te doy un tiempo y este tiempo es para que te arrepientas, pero como no lo hagas, llegará ese momento que te arrojaré yo mismo en la cama. Y ese símbolo significa: te voy a dejar inútil para que no molestes más a la obra. Prefiero tenerte ahí enfermo, en gran tribulación, apartado, porque eres un estropicio, un estorbo para mi obra. Entonces, miremos nuestros corazones, nuestra conciencia delante de Dios. Él es misericordioso, Él tiene, su gracia es grande y Él tiene mucha paciencia. Y sería una pena que nos presentemos el día de mañana delante de su presencia pensando que tenemos un montón de obras. Mira cuántas obras yo tengo las canastas llenas. Hice esto, hice lo otro, hice lo demás allá, pero Él con su mirada va a decir: pero ¿cómo estaba tu corazón cuando has hecho todas esas obras? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Había pecado en tu corazón? ¿Había odio? ¿Había rencor? ¿Qué valor le puedo dar a estas obras? Al fuego. No vale nada. Te vas a salvar por los pelos, pero realmente lo que me has presentado no vale nada. Aún estamos aquí vivos, tenemos tiempo de reaccionar. Si hay cosas de las que tenemos que cambiar o de arrepentirnos, es tiempo, es el momento. Dios nos da este margen de tiempo. Pero como no nos tomemos eso en serio, llegará ese momento que Dios mismo, Él va a actuar. Ya que aquí en la iglesia nadie sabe lo que estás haciendo a escondidas, Dios mismo va a actuar y lo hará y se lo tomará de forma personal. Y te arrojará en la cama. En el sentido, te apartará. Reaccionemos y pensemos y meditemos en eso. En Dios no podemos estar entre dos aguas, un pie aquí, un pie allá, un pie en el mundo, un pie con Dios, un pie en el pecado, un pie en santidad. Dios quiere un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo que sea vencedor, un pueblo que cuando venga la persecución, cuando vengan las pruebas, se mantenga firme, se mantenga fiel a su palabra. Él quiere que seamos luz en este mundo, luz en un mundo de oscuridad. No quiere que seamos nieblas en medio de un mundo de oscuridad, porque entonces no se diferencia. Que el Señor siga escudriñando, examinando nuestros corazones, que haga saltar a la luz, delante de su luz, lo que realmente no funciona en nuestras vidas. Nosotros mismos lo sabemos delante de Él. Entonces, este es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Este es el tiempo de decir: hasta aquí me has tenido vicio, hasta aquí me has tenido pecado, pero yo ya renuncio a todo esto
y quiero ir en serio con Dios. Dios le dará muchísima más importancia a eso que a todo lo que tú puedas hacer por Él, que a todas tus obras. Como no hagas eso, todas tus obras serán valoradas como trapo de inmundicia. Que Dios te ayude, te guíe, te dé sabiduría, y sobre todo acerquémonos a Él con humildad, sabiendo que